¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato después de la cena, en su mayoría de las veces. En fin, para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos, bueno, el querido Tito, Dalton, Cobursa, Jonathan, montón de amigos que están siempre, Gastón Montenegro, Adriano Track, clásicos del canal ya prácticamente miran todo lo que subo en todas las redes, siempre atentos a cualquier cambio, a cualquier situación que surja. Un abrazo grande al amigo Rubén, a los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, en fin, a los amigos. Bueno, hoy no hice listita, les debo la listita para mañana a los amigos que por ahí a veces no nombro tan seguido. Pero bueno, gracias. El canal cuenta con la colaboración estelar y desinteresada de los dos queridos amigos Gregorio Casa y Miguel. Miguel verdaderamente es un tipo con mucho criterio técnico, mira, ve y observa todo en el mismo acto. Gregorio es el samurái de la ironía. Tengan cuidado si se meten en un intercambio de palabras con él, porque es difícil, es duro, cuesta. Los puede llevar a una depresión absoluta mostrándoles las capas de sus propias miserias. O sea, me refiero a Martita la del barrio, a Popeye el marino, al chamán, a tantos que intentaron sacarlo de eje y terminaron desapareciendo. Los desintegró con sus propias palabras. O sea, bueno, Miguel, otro ácido, irónico y sarcástico. La verdad, un lujo tenerlo. Bueno, eh, videíto de domingo, como todos saben, tengo el bajón dominguero, cumplí con mis tareas de padre, estuve con mis hijas, bueno, las dejé en su casa. Después salí a hacer la terapia que hago generalmente los domingos, hago unos kilómetros acelerando en la autopista, mano hacia, hacia Luján. Iba a decir alguna arteria un poco más cerca, mano hacia Moreno, podía haber dicho. Dado que no voy tan lejos porque, bueno, quiero venir para acá para preparar las cosas de mañana o pasar por el taller para, bueno, hacer lo mismo. En fin, no me quiero alejar mucho, acelero un ratito, me despejo y vuelvo. Hay que tener preparadas las herramientas, si bien tengo herramientas en cada uno de los sectores de los lugares donde estoy trabajando. A veces hay que hacer alguna lista de materiales, algún material que falta. Por ejemplo, mañana en la mañana no voy a arrancar por la obra ATR. Es más, la obra ATR, hasta que no hable con el chanta, va a quedar en stand-by. Igual de mañana no la puedo dilatar. Tengo que hablar, tengo que tener una conversación con él. Pero sé que mi ausencia en la obra no altera demasiado las cosas, dado que está todo, ya está todo planteado, replanteado. Lo que tienen que hacer es revocar los muchachos. Así que bueno, tienen libertad de acción. Lo que tengo que hacer es, entre mañana y pasado, terminar el trabajo del baño, de la caverna, de la señora, de la abuela esta, porque se me está atrasando el otro trabajo que estoy realizando, ustedes saben, en medio turno. Ya hablé con el cliente, le mandé un mensaje y le dije que mañana no, pasado tampoco, pero el miércoles posiblemente ya desde la mañana a la tarde me quede trabajando en su casa. O sea, no medio turno, no media jornada. Todo el día para poder sacar adelante ese trabajo.
Yo pensaba ya para esta altura tenerlo listo. Bueno, el problema fue que empezaron a surgir temas de electricidad, temas de desagües, temas de gas. Se fueron sumando complicaciones que si hubiese sido simplemente el desarrollo de lo que es plomería, ya estaría listo. Pero bueno, nada. Lo que yo le decía es esto. No hubo ningún reclamo por parte de él, no, al contrario, el agradecimiento. Pero, pero bueno, nada, sentía que se lo tenía que decir. Le digo, mirá, yo cuando te agarré el trabajo, vos sabías de la situación de la obra, así que bueno, yo entiendo que estemos o que consideres que estoy un poco atrasado, pero cada cosa que toco, cada cosa que se suscita un nuevo inconveniente y hay que resolverlo. Si era netamente tirar los cañitos, ya hubiese estado listo. No, está bien, yo te entiendo, perfecto, listo. Está todo bien, está todo bien. Lo que pasa es que estamos cambiando hasta la pileta del lavadero, que la tuve que centrar, justificar, todas las medidas que ellos quieren. O sea, una mañana me pasé haciendo las canaletas para los desagües, después llegó la señora, consideró que con cierto criterio lógico que no había aplicado el marido, bueno, me hicieron modificar una parte, que no está mal, está correcto, pero bueno, yo ya eso lo tendría que haber dejado terminado el viernes, ahora me quedó 2 horitas más del armado y el amurado de los desagües del lavadero. Dado que está el caño partido, estaba barrenando abajo todo lo que es contrapiso, tierra, de hecho el revoque está completamente podrido, en algunos lugares uno lo toca con la masa y se cae, así que bueno, nada, todo eso él lo va teniendo en cuenta. Así que bueno, mañana, si todo sale bien, si todo sale como está pensado, en la mañana me voy a hacer el tema de los desagües de baño. Voy a conectar ahí, en esos caños que encontré, que logré llegar y encontré en forma, llamémosle, rígida. Yo sostengo que lo que pasó ahí es que se partió la cámara pileta, sumado a que el caño de desagüe de la bañera está completamente podrido. No creo que hayan tirado nada. Mañana lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Eso está lindo para peritarlo, hacer un videíto, mostrar un poquito el tema. Después, bueno, nada, me voy a ir después del mediodía a lo de este muchacho. A la tarde, a última hora, pasaré a hablar con el chanta para, bueno, replantearle un poco las cosas y que al menos por unos 10 días no cuente conmigo, sacando que me necesiten para algo, para marcar algo, plantear algo o alguna duda, sin ningún problema voy, pero para estar ahí supervisando, mirando y demás no. Tengo que sacar adelante estos trabajos que tengo atrasados. Así que bueno, nada. Como dije, fui a hacer una recorrida, un paseíto por la autopista. Me gusta acelerar la onda un rato. Y llegué a una arteria de Ituzaingó, o Ituzaingó, como se le llame. Y vieron que yo comenté que estaba buscando un juego de tubos genérico, pero que sea de mi agrado. Bueno, más genérico que esto no van a encontrar porque no tiene nombre absolutamente en ningún lado. El precio es más que bueno, es más que bueno. Los amigos observadores lo compararán con la cajita de un cuarto que he comprado en dos oportunidades y me ha dado resultado, a mí al menos. Al amigo Miguel creo que le fallaron las puntas. Pero bueno, el precio de este juego
creo que 3 tubos de marca ya pagarían todo esto. La llave se la ve sólida, se la ve relativamente pesadita, cómoda. Esto hay que ver. La verdad que en los otros tengo la de 1/4, la de 3/8 y la de media, de esta misma. Han dado resultados hasta ahora. De hecho, en SFI, herramientas que trabajan, la llave crique que puse es una de estas. Y va muy bien. La uso siempre que estoy en el taller y tengo que trabajar, la uso. Y no tiene problema. Lo que sí por ahí tiene tiene pocos dientes y tiene un ciclo de trabajo durante cada determinada cantidad de grados, quizás un poquito más elevados a la 815, por ejemplo. La 815, con que mueva así, ya engranó. Esta, por ahí, necesita un poquito más de radio de trabajo. Pero bueno, viene con expulsor. Bueno, la inversión de giro. No es para hacer un montaje o un premontaje de un reactor. Entre paréntesis, no sé qué es un premontaje o un montaje. Sé que significa técnicamente cada una de esas palabras. Ahora todas en conjunto no sé. Pregúntenle al cara de pingo Larry Gato Tools, que siempre habla de un montaje, un premontaje. Bueno, premontaje. No, si bien es un genérico muy económico y viene bastante completo en cuanto a sus medidas, tenemos desde el 8 al 24, bueno, con algunos faltantes, ¿no? Que ahora los voy a leer desde la caja, pero quizás la terminación no es excelente, no es la mejor. Se pueden parecer mucho. Algunos que se pueden comprar o se podían comprar en Coto de la marca Top Home. A mí me han dado un muy buen resultado. Eran más satinados quizás. Bueno, pero los tendría que probar para saber si son funcionales. La verdad que me gustan. No los voy a castigar, ni me arrepiento de haberlos comprado. Pero bueno, hay detalles que indican que por ahí son genéricos, no de los mejores, pero bueno, un genérico bueno a veces emparda a una línea liviana de las que estamos acostumbrados y encariñados, como por ejemplo de Total, Inco. Observen, tienen sus detalles. Este es el dado 13. Observen, bueno, no es de lo mejor, no es de lo mejorcito. Pero tengo un juego de estos genéricos que he comprado. Lo compré cuando recién se estaba por mudar Jorgito al taller de la Ponderosa. Lo compré para tenerlo en el tallercito. Y lo ha utilizado él. Y verdaderamente, si lo resisten a él, son herramientas que dentro de todo van bien. Tendría que ver acá si tengo algún tubo en el altar como para comparar las cosas que digo. Pero sí, la crique, la llave crique, es fiel, como las que vengo comprando. El alargue, lo mismo. Y los tubitos funcionan relativamente bien, o sea que no zafan, no se marcan y demás, como viene siendo, con una llavecita de fuerza, un manguito deslizante, ya pueden trabajar. Es una linda unidad. No me arrepiento de haberla comprado, la verdad que no. Por lo que la pagué, no me arrepiento. Vieron que estoy buscando
herramientas genéricas. Bueno, tenemos 24, 21, este debe ser el 19. Vamos a mirarlo acá. 24, tenemos las medidas en milímetros. 24, 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 10 y 8. La extensión de 5 pulgadas y la llave de crique de media. Todo de media. Como les dije, no sé si es para hacer un montaje, un premontaje de un reactor, de no sé qué, pero si se quedan con la moto, si necesitan quizás alguna unidad como para empezar a trabajar, yo creo que podrían andar. Los tendría que probar. Esto es una toma de contacto primaria, o sea, una leve exhibición, una primera vista de las herramientas. Ya las vamos a analizar y las vamos a testear como corresponde. Ustedes saben que cuando estoy en el taller, el 90, no digo el 90, el 70% de las herramientas que utilizo son tubos, en lo que es desarme y armado, ¿no? Bueno. Después se utilizan mucho llaves. Mecánica es así. Tubos, llaves. Generalmente en los talleres mecánicos hay 90%. No, vamos a hablarlo bien. 70% tubos. 20% llaves. Y 10% pinzas, destornilladores. Hay un taller que tiene un tablero espectacular. El Loco Willy. Que a veces paso y lo veo. Tiene un tablero espectacular de tubos, llaves. Y tiene 6 destornilladores. Pero bueno, vieron cómo es. Es así. Con la evolución se han empezado a agregar distintos tipos de punta, Torx bueno, Torx macho, Torx hembra, River, multiestría, montones. Están los tubos punta Allen, que sirven para todo este tipo de trabajos, en mecánica. Pero bueno, esto para algún tallercito que está empezando, no sé. Los tendría que probar, como les dije. La primera impresión es positiva. Quizás estéticamente sí, no me convencen mucho. Pero bueno, yo para las genéricas tengo buen ojo y creo que no me equivoqué. Creo que pueden andar. Por ejemplo, hay un detalle. El 17 es más alto que el 19. Podría no indicar nada eso, dado la profundidad del vaso, pero el 17 es más alto que el 19. Detalles a tener en cuenta. Pasa mucho en estos jueguitos, que a algunos le dan un resultado bárbaro la llave. A otros les dan un resultado bárbaro los tubos. O sea, que algún elenco viene perfecto, con los tubos y la llave espectacular. El alargue es la copia fiel de los que podemos conocer como Bremen, Rose. Es más, tendría que ver acá si tengo. No, acá no tengo. Bueno, es la copia fiel con el moleteado. Es más, de la línea SATA tengo así, con este mismo moleteado. Bremen tengo. Ruhlmann tengo. Para, bueno, poder girarlo más rápido en caso de no necesitar utilizar la llave. Pero se lo ve un poquito flaco en algunos sectores donde por ahí al momento de imprimir torque se torna un poco crítico. Pero bueno, no deja de ser un lindo jueguito. Quiero que sepan que obviamente hice la toma de contacto antes de comprarlo, como hago siempre. Una ferretería que estaba abierta un domingo a casi las 7 de la tarde. La vidriera pasé así circunstancialmente. Freno en el semáforo, miro, ferretería.
un tanque de agua afuera. Digo, ¿está abierto o se lo olvidaron? Miré con más detenimiento, no había tráfico, miré, bueno, bajé a mirar la vidriera, me encanta, y los vi. Los vi en la caja, con este mismo estilo de cajas. Comprábamos lo que eran las pincitas, las llaves Allen que venían en una especie de packaging, metidas cada una en una especie no era una cartuchera, pero era como una especie de funda, donde uno las envolvía y las ataba y quedaban ahí. La verdad, me gustó haberlo comprado. Si esperaba un punto más de calidad, ya convenía comprar otra cosa. O sea, yo lo veo bien. Vamos a ver qué pasa al momento de utilizar. La letra chica, como siempre, hay que leerlo. No le pongan una pistola de impacto. No son tubos para impacto. Traten en lo posible de la llave crique usarla como llave crique. No le pongan 2,5 metros de caño de 1,5 pulgadas porque van a correr el riesgo de zafarlo. Bueno, si van a usar el alargue, tengan en cuenta las mismas precauciones que les cité para la palanca, para la manija. Si le mandan una palanca larga de 2 metros y por ahí se revira. me ha pasado en alargues genéricos. Unos se doblaron como quedaron tipo helicoide. Y otros, uno solo, se partió acá. Acá, justo en el cuadrado. ¡Pac! Bueno, ese lo salvé porque agarré la amoladora y le hice el cuadrado de media. Lo único que no le puse es la bolita. Había que tener cuidado porque se caía. O sea, uno trabajando se le caía el tubo. Pero bueno, muy allá en los 90, cuando por ahí no había demasiadas posibilidades, ¿no? Pero la toco porque intento quizás encontrar algo que me termine de disgustar o me termine de convencer. Pero esto se prueba usándolo. No hay otra. El próximo motor que tenga que armar, los voy a empezar a trabajar con estos tubos. La verdad, yo creo que para un cambio de pastillas de freno, con respeto siempre, la crique, anexándole alguna llavecita de algún otro juego, ¿no? Que también me comentó el hombre, el de la ferretería, que en una época venía este mismo juego, pero con manguito de fuerza. Un manguito de fuerza en vez de la llave cricket. No lo había visto, no lo tenía. Lo tenía siempre con la llavecita cricket. Así que bueno, jueguito de tubos en milímetros, genérico como prometí que iba a comprar para los amigos que preguntan por este tipo de juegos de tubos genéricos, de 1/4, de 3/8, de media. Bueno, quiero que sepan que vamos a probar a ver de qué se trata. Más genérico, imposible. Ni nada, ni un nombre en chino tiene, nada. Lo que sí me gustó la cajita. Bien presentado. A uno ya lo predispone bien. A que si bien no va a ser un Stanley, un Bremen, un Ruhlmann, un Eurotech, podría funcionar. Vamos a ver cómo se comporta. Ustedes saben que yo para las genéricas tengo buen ojo. Creo que hasta ahora no la vengo errando tanto. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones de la herramienta, ¿no? No es un mango de fuerza de estos, obviamente. Este mango de fuerza de un lado tiene
la escalera de puntos para que trabe la bolita y quede fija a determinados grados, 90 grados, 45 grados, 180 grados. Y de este lado pivotea a gusto y piacere. La verdad, podría ser una buena combinación para probar los tubos. Y después con los tubos Baco probar la llave. Pero creo que van a funcionar. Si dan buenos resultados, se las voy a sugerir que la compren. Mañana sin falta, porque por ahora no necesito las unidades, pero tenemos que separar las herramientas que van a formar parte de la toma de contacto en plomería y tenemos que separar las herramientas que van a formar parte de la toma de contacto en electricidad. Wadfo, Jadever y algunas otras que tengo dando vueltas porque ahora ya tengo los baldes en los distintos lugares donde estoy trabajando, el balde de 20 litros, que poco tienen quizás que ver con este tipo de herramientas que por ahí estoy utilizando. Estoy llevando masa, cortafierro, arcosierra, nivel, amoladora, en fin, lo necesario. Mañana tengo que llevar la mecha copa para agujerear la cámara pileta. En los dos trabajos tengo que llevar mechas copa. Bueno, dije que iba a hacer un poco más de hincapié en lo que es cucharas de albañil. Bueno, conseguí 2 en esta misma ferretería. Si me esperan, se las muestro, porque me las traje. No las dejé en el taller. Bueno, compré esta número 6 de la marca El Roble. De acero tiene muy poco. Tengo una que parece una campana. Esta es más bien, pero es una linda cuchara. Linda cuchara, cómoda. Bueno, escoba nueva barre bien, ya todos lo sabemos. Y esta parece un poco más genérica, que tiene su marca y todo, Fercas, una linda empuñadura, pintada, es una cuchara número 7. Compré la 6 y la 7. La verdad que relativamente económicas. Estas herramientas, yo si bien tengo varias, hay que empezar a mostrarlas. Lo mismo que las cintas métricas, los niveles, arcos de sierra, todo lo que se necesita para empezar a desarrollar un trabajo como quizás los que vengo mostrando, romper un baño, reparar unos desagües. Si bien está la tijera para cortar los caños y demás, pero no se empieza así. Se empieza por abajo, se empieza con arco de sierra, después llegará la tijera, después llegará herramientas que faciliten la tarea. Pero por el momento, y cucharas de albañil, cucharines, el cuichino, como le decimos los italianos, no puede faltar. Desde el momento que uno va a instalar una estufa, a hacer una rejilla de ventilación, a hacer un pozo, aunque parezca mentira, buscar un caño, nada, se necesita, la cuchara se necesita. Cuchara, espátula, son todas herramientas que vamos a empezar a darle un poquito de bolilla, ya que los chetos no se ocupan de eso, nos vamos a ocupar los semichetos, no llegamos a semichetos. Los populares, los obreros, los de la clase trabajadora, los que estamos en verdadero contacto con las herramientas, los que no mentimos. Y me di cuenta por un par de detalles que un capo, un líder de YouTube,
ya todos saben de quién estoy hablando. Le doy 2 pistas, usa sombrerito y tiene cara de pescado. Bueno, estoy convencido que mira mi contenido o le cuentan. Vieron que yo estuve hablando y haciendo el tema de los desagües, qué sé yo. Me mandaron que el tipo mostró la transición que yo hablé de las para transicionar caños de fibrocemento o fundición a, por ejemplo, PVC o Aquaduct. Bueno, casualidad o no, el tipo mostró las transiciones justamente de las que yo hablaba. Lo único que tengo para decir de eso es que el pedazo de caño de plomo que muestra está inmaculado. Es muy difícil encontrar en un domicilio un pedazo de caño de plomo tan perfectamente cilíndrico, perfectamente liso, que cualquiera me podría decir, no, eso se corrige con una lija, ¿le pasa? Sí, pero generalmente están todos ovalados los caños de plomo. Y eso ya lo saben. Y abro otro paréntesis. Si esas piezas de acople, pues son acoples, si esas piezas de acople interior o exterior que estamos viendo para desagües son válidas en caños de plomo, también tienen que ser piezas válidas los acoples rápidos. Para mí, el acople rápido es una pieza válida y la voy a defender siempre. Y siendo plomero de la vieja escuela y sabiendo soldar, habiendo empezado a trabajar cuando los caños de plástico eran para afeminados. Ojo. Bueno, no sé si quizás los entretuvo un ratito la charla, pero no quería pasar el domingo sin dejarles el videíto. Siempre trato de cumplir con lo que prometo. Prometí que iba a empezar a incorporar cucharas. Tengo que ver de la marca Watford, de la marca Jadever, si hay algo de eso. La marca Total, que ya se comunicó nuevamente el distribuidor, me pasó la lista, porque las listas cambian, de precios cambian una vez por mes. Me sirve el parámetro para saber que en todas las herramientas hay una variación de precios una vez por mes y de cuánto es, dado que, si bien lo que es Total, todos saben que lo consigo más económico, porque lo compro a precio de ferrete, o sea, el ferretero de barrio que compra ese distribuidor paga el mismo precio que pago yo. Pero bueno, hay aumentos. ¿Para qué me sirve? Para cuando voy a comprar algo Inco a lo de los amigos Bond, ya sé más o menos cuánto aumentó. Ya se comunicó, me pasó la lista, ya le hice un pedido. Dado que, como les dije, quiero encontrar cucharas Jadever, cucharas Watford, cucharas Total. Vamos a empezar a probar herramientas de albañilería. ¿Por qué me compré estas dos y no esperé? Porque las quiero poner en toma de contacto prácticamente mañana. Quiero jubilar, quiero mostrarle mis herramientas de albañilería jubiladas, quiero jubilar la amarillita, quiero jubilar un par que van a venir en su reemplazo de estas. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero no lo alargo mucho el video porque después tarda en subir. La idea mía es que esté antes de las 12, cosa que nunca logro. Pero bueno, les mando un saludo. Espero que mañana comiencen una excelente semana. Bueno, que se puedan lograr los objetivos que uno se propone. Y saludo a todos los amigos, entrañables del canal. Saludos y bueno, el que es amigo, el que está de visita y el que es Gil, va a morir Gil. Un saludo.